Esperamos a que os coloquéis y comenzamos. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa en la que vamos a presentar la memoria de la Dirección General de Consumo de este año pasado 2024. Me acompañan los dos jefes de servicio, el de Atención al Consumidor, Carlos Peñasco, y la jefa de Servicio de Supervisión del Mercado, Inés Roca. Hoy presentamos esta memoria de los datos de gestión de este pasado año. La política de protección al consumidor comienza a gestarse a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Recibe su impulso definitivo con el conocido mensaje del presidente J.F. Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos el 15 de marzo de 1962. En él, JFK definió ya los 4 derechos básicos de los consumidores: seguridad, información, elección y audiencia. A partir de entonces, ha sido la primera piedra en la celebración del día 15 de marzo, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En torno al 15 de marzo, el Gobierno de Aragón, en colaboración con entidades activas de consumo, desarrolla actividades informativas, educativas, formativas y de intercambio de ideas y opiniones con los ciudadanos de forma transversal, social e intergeneracional. Luego repartiremos un programa de todos los actos que vamos a hacer durante este mes de marzo para celebrar este Día Mundial del Consumidor. Para 2025, el lema de la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor está relacionado con la asunción de más competencias en consumo y, sobre todo, el refuerzo de los derechos de los consumidores aragoneses. Consumo Aragón, 30 años, más competencias y derechos. 2024 ha supuesto una transición ordenada, primero en el Departamento de Economía, Empleo e Industria y posteriormente en Vicepresidencia y en el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, tras la reestructuración del Gobierno. Esta integración en el área económica del Gobierno ha sido muy bien acogida por las asociaciones de consumidores y usuarios a través del Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios. Pero si algo no ha cambiado es que sigue siendo una política transversal del Gobierno, porque la comunidad tiene una competencia exclusiva en consumo. Desde la asunción de competencias han pasado ya 3 décadas de recorrido en las que hemos ido avanzando de la mano de asociaciones de consumidores y entidades locales, otros agentes activos de consumo, como el ámbito escolar y académico, con un recorrido ascendente en la protección de consumidores y usuarios. Hoy presentamos una memoria que es el trabajo de las personas que formamos parte de la Dirección General, de los servicios provinciales, las asociaciones de consumidores, las oficinas de atención comarcales y municipales y el CIDAC. Son muchos datos que tenemos divididas en 5 apartados. Información. Un consumidor informado puede exigir y hacer valer sus derechos. Conscientes de ellos, desde la Vicepresidencia y Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, además de nuestros folletos guías en soporte físico, reforzamos nuestros cauces telemáticos, buscando llegar a todos con adaptación a lectura fácil de las publicaciones. En formación, nuestros objetivos son todos los sectores de la población y grupos de edad, con 3 tipos de actuaciones, una dedicada a la ciudadanía y profesionales, la educación permanente y el convenio con la Universidad de Zaragoza. En formación a la ciudadanía y a los profesionales hemos realizado cursos, jornadas con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, jornadas de consumo y familia y aulas de consumo que realizamos una mensualmente. En el programa de educación permanente hemos realizado 118 talleres con 2.067 participantes. Este programa de educación permanente se constituye como un instrumento de vertebración territorial, con jornadas, talleres monográficos, constituyendo paquetes educativos para todo tipo de colectivos y edades, de forma intergeneracional y cualquier nicho social, educativo y territorial de ciudadanía, ya que es fundamental consolidar conceptos y educar en valores durante toda nuestra vida, con objeto de afrontar los retos de la vida cotidiana de forma crítica, reflexiva, informada, consciente, solidaria y responsable.
En el convenio con la universidad hemos llegado a universitarios, pero también a la Universidad de la Experiencia, realizando conferencias y cursos 119 este año y con 5.149 participantes. ¿Qué mejor camino para conseguir nuestros objetivos que estar al lado de un aliado como es la sede y proyección del conocimiento y de la mano de la Universidad de Zaragoza? Hacer real la igualdad de derechos en todo el territorio, descentralizando actuaciones y llevando nuestros mensajes. En total, en formación, hemos realizado 400 acciones formativas con 514,5 horas de formación y llegando a 14.056 participantes. Hemos superado las de 2023, pasando de 261 a 400 las acciones formativas y llegando a 14.056 participantes, como he dicho, siendo en 2023 9.337. A los efectos de promover entre todos los alumnos, consumidores finales, el desarrollo de capacidades y hábitos correctos, críticos, solidarios, responsables y respetuosos con el entorno, hemos realizado en educación al consumidor 3 actuaciones. La campaña Educar para el consumo responsable. Hemos estado en 86 centros educativos de Aragón, con 147 talleres impartidos y una participación de 5.452 alumnos. Hemos realizado concursos escolares en los que han participado 365 alumnos a través de 2 acciones, Consumópolis 19 y Relatos Consumir en Igualdad, que en breve daremos los premios. Y en materiales didácticos para el aula, seguimos proporcionando recursos a los profesores de forma gratuita para que desarrollen proyectos de consumo. A todas estas acciones de educación al consumidor se puede acceder desde la página www.educacionconsumo.aragón.es, en el que este año hemos alcanzado casi 76.000 visitas. Otra de nuestras grandes áreas de trabajo es la atención al consumidor. Realizamos atenciones en red y las propias de la Dirección General de Consumo. En atenciones en red es el realizado por la Red Aragonesa de Información al Consumidor. Lo que conseguimos con ello es la igualdad de derechos de todos los consumidores, vertebrando el territorio, llegando a todos los lugares, con publicaciones mensuales por medio del Boletín RAI, llegando este mes al 100. Han sido 48.350 actuaciones en total. Destacamos la atención telefónica, con más de un 40,5%, seguido de la presencial con un 39% y, por último, correo electrónico. Las consultas son casi 8 de cada 10 de las que recibimos, con demandas por parte de los usuarios. El resto llegan como reclamaciones que posteriormente podrán ser presentadas por escrito si no se han podido solucionar en primera instancia con la información proporcionada. Los motivos, en cuanto a los motivos de las demandas de información, se centra en información general, un 52%, seguido de incumplimientos contractuales, un 16,7%, y luego ya tenemos irregularidades en la prestación de servicios e irregularidades en las facturas. En la división por sectores destaca la solicitud de información efectuada por los consumidores en materia de energía eléctrica, un 12,96%, seguido de telecomunicaciones, un 7,30%, y en sanidad, servicios sociales y familia, un 5,25%. En energía eléctrica y gas hemos recibido 8.472. Por tercer año consecutivo alcanzan el primer número en consultas de los consumidores, pasando del 25,46 en 2023, aunque ha bajado el porcentaje a 17,52, pero sigue liderando el ranking de atenciones con diferencia. En esta materia, especialmente, se han consultado sobre retrasos en facturación, contratación irregulares, tarifas, mercado libre o regulado. En telecomunicaciones hemos recibido 3.529. En los últimos años ha ido bajando
llegando al 14,31 en 2023 y este año al 7,30. Hay que tomar en consideración que tenemos un alto número de líneas telefónicas, más de una por habitante. Asimismo, cada vez es más compleja la tecnología y los consumidores utilizan el móvil para muchas funcionalidades: Internet, mensajería, inteligencia artificial, diferentes aplicaciones. Cada día es más frecuente su uso y consultan sobre todo sobre tarifas, usos, contratación, portabilidades o penalizaciones. Este año hemos tenido un nuevo área en el que ha subido mucho la demanda, que ha sido sanidad y estética. Se sitúa en el tercer lugar, llegando a 2.536 demandas de información. De las consultas han sido debidas a los cierres de estética, de centros de estética, en los que esta Dirección General tuvimos más de 30 expedientes por reclamaciones de clientes de los centros únicos, entre ellos con demandas de reclamaciones que iban de entre 50 y 1.200 euros. Al final fue una empresa declarada en concurso de acreedores. Se dirigió un oficio a los interesados, informándoles de la identidad del administrador concursal y el modo de contactar con ellos, porque al final, en el momento que hay este administrador concursal, nosotros tenemos que cerrar los expedientes. El mayor número de demandas de información encuentra resolución en el mismo momento, un 38,07%, si bien su tramitación administrativa puede encaminarse al arbitraje de consumo, a la mediación o a la denuncia administrativa o incluso según los temas, a otros departamentos o instituciones. El 67% de las consultas han sido gestionadas en la provincia de Zaragoza, en Teruel un 20,23% y en Huesca un 12,44%. Por lo que se refiere a los datos personales, teniendo como punto de referencia el sexo, se aprecia una diferencia en la… A ver, que me he pasado de… Ahí. Una diferencia en la solicitud de información, siendo un 52,57% de las solicitudes provenientes de mujeres y un 47,43% por hombres. Se aprecia una diferencia en la edad, el número de demandas de información por parte de los consumidores en edades comprendidas entre 40 y 52 años, seguido de los mayores de 65. Por lo tanto, el perfil del reclamante es una mujer de entre 40 y 52 años que realiza una consulta telefónica sobre información general del tema de energía y que se resuelve normalmente en el momento. Pasamos ya a las actuaciones que la propia Dirección General de Protección y Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón realizamos. Pusimos en funcionamiento hace casi 25 años ya una línea de comunicación directa y gratuita para facilitar información y dar respuesta a las cuestiones relativas a los derechos de los consumidores y usuarios. La línea telefónica permanece activa las 24 horas del día para llamadas desde teléfonos fijos de Aragón, si bien la atención personalizada se realiza en horario de atención de oficina. Recibida la llamada del consumidor, evaluada la cuestión planteada, siempre que es posible se efectúa la resolución inmediata de la demanda, pero si no es factible, se traslada el asunto hacia el servicio más adecuado para dar respuesta a la consulta o la reclamación, indicando al usuario que su llamada es derivada directamente al servicio de atención al consumidor, indicándole claramente de qué servicio se trata. El personal encargado del teléfono del consumidor cumplimenta una ficha soporte magnética de cada una de las llamadas recibidas y elabora posteriormente, en periodos predeterminados, valores estadísticos sobre el trabajo realizado, de manera que podemos extraer conclusiones sobre las demandas de los usuarios. Presencial, seguimos realizando un servicio presencial en las 3 servicios provinciales y en la Junta Arbitral de Consumo y a través del correo electrónico consultaconsumo@aragon.es. El perfil de los usuarios. En consumo hemos realizado 7.000
218 atenciones en 2024. La consulta es 3 de cada 4 actuaciones. Más de la mitad se resuelven en el momento y son planteadas, en su mayoría, por personas de 40 a 52 años, sobre información general y seguida de prestaciones de servicios. Se aprecia un número mayor de demandas en el sector de energía, eléctrico y gas, llegando al 31,64%, seguido por telecomunicaciones, un 8,98%, y en automoción, un 6,58%. Las consultas y las reclamaciones de consumo son realizadas en mayor medida también por mujeres. Las atenciones telefónicas constituyen el medio más utilizado por los consumidores en demanda de información y seguido de la atención personal. Por lo tanto, el perfil que recibimos en Consumo Aragón es el mismo que en la red. Hemos pasado nuestra presencia en Internet, era muy poca, y en redes sociales hemos pasado de 9.517 visitas que tuvimos en 2023 a 62.928 actuales. Hemos realizado 92 publicaciones en Facebook y 311 en la red X. Pasamos a la Junta Arbitral de Consumo de Aragón. La Junta Arbitral de Consumo designa a los colegios arbitrales, que son los órganos encargados de conocer y dictar laudos arbitrales de cualquier cuestión sometida entre consumidores y empresas adheridas a la Junta Arbitral. Hemos atendido 1.126 solicitudes de arbitraje. En energía eléctrica y gas, 512, diferentes temas como incremento de la tarifa sin preaviso, disconformidad en lecturas, lecturas estimadas, tarifa de luz, la aplicación del bono social, un montón de diferentes temas. En telecomunicaciones, 270, sobre todo en dificultades para darse de baja en servicios, altas no solicitadas, dificultades de la portabilidad, modificación unilateral del contrato y otra serie de problemas que tienen los consumidores. Al final se han resuelto de esas 1.126 solicitudes, 1.064, 639 por laudo y 425 por mediación. Y se ha conseguido que se adhieran 141 nuevas empresas a la Junta Arbitral, alcanzando en este momento 5.617 empresas que están adheridas a la Junta Arbitral de Aragón. Pasamos ya a las reclamaciones y denuncias. En este apartado se acumulan todos los escritos que presentan los consumidores en las hojas de reclamaciones, modelos de reclamación-denuncia y otras que ellos mismos pueden escribir sin ser los formularios normales. En lo que se plantea generalmente una reclamación y en ocasiones una denuncia. En la tramitación es posible que una reclamación así valorada por el interesado conlleve la presencia de irregularidades, en cuyo caso se trataría de una doble pretensión, que sería una denuncia y reclamación. El número de reclamaciones recibidas a lo largo de 2024 ha sido de 3.582. Podemos destacar telecomunicaciones, que incluye telefonía fija, móvil, acceso a Internet, paquetes integrados con televisión y canales de ocio y cine. Se sitúan en el primer lugar con un 10,80%, produciéndose un incremento respecto a 2023 de 3 puntos porcentuales. En energía eléctrica y gas, en conjunto, sigue siendo uno de los sectores más reclamados. Suponen un 10,24% de las reclamaciones. Se observa una pequeña disminución respecto a 2023 debido a la disminución de las reclamaciones de gas. En actividades de ocio, un 6,12%. En este epígrafe concentramos actividades de diversa consideración, restricciones o condiciones de acceso, conciertos, cines, entradas de espectáculos, eventos cancelados, gimnasio, manteniéndose prácticamente igual que en 2023. Pero si unimos
reclamaciones y denuncias y las solicitudes de arbitraje, vemos que en electricidad y gas han sido 879 del total. Suponen un 18,67% de todas las recibidas. Y sobre telecomunicaciones, 657, lo que supone un 13,95%. Por tanto, podemos decir que electricidad y gas sigue siendo el sector en el que los consumidores siguen teniendo más controversias. Entramos en el último apartado de esta memoria, que es la supervisión del mercado. En el total de actuaciones inspectoras que en 2024 hemos realizado han sido 22.149 actuaciones. Del total de actuaciones se han considerado positivas aquellas en las que o bien se ha detectado una irregularidad o bien se ha localizado un producto inseguro. Ello ha supuesto 1.224 actuaciones positivas, un 5,52%. El año pasado tuvimos 3,92, con lo cual hemos detectado más irregularidades y hemos conseguido que productos inseguros detectarlos y paralizarlos. Sobre el 92% se realizan como consecuencia de la red de alerta, que incluye la red de alerta y las comunicaciones del SOIBRE. Se han realizado 21 campañas de inspección, hemos realizado actuaciones derivadas de reclamaciones o denuncias y hemos tomado 169 muestras. Respecto a los procedimientos sancionadores, hemos incoado 92 expedientes. Hay algunos que todavía no se están resolviendo y por eso hemos resuelto 76 de esos 92, de los que 68 finalizaron en sanción y 8 en sobreseimiento. Hay varios en materia, 2 en materia alimentaria, 28 en productos industriales y 46 en servicios prestados. Desde 2023 se modificó sustancialmente la planificación de campañas debido a la organización de los mismos según los planes de productos industriales y de productos alimentarios, coordinado con el resto de comunidades autónomas y Ministerio en los órganos de cooperación, la Comisión Sectorial de Consumo y la Conferencia Sectorial de Consumo. Tanto las campañas autonómicas y nacionales las programamos atendiendo a diversos factores, como es la aparición de nuevas normas, sectores estratégicos, reclamaciones de un sector, sectores que no hemos visitado, una demanda social por cualquier problema que se pueda surgir o propuestas a través de los distintos foros. Para cada una de ellas diseñamos un protocolo concreto que seguirá al inspector o a la inspectora para tomar, que pueden tener asociadas inspecciones en el establecimiento de forma online y, además, toma de muestras. Se describen a continuación las campañas que hemos realizado. Campañas regionales. En el 2000… No, era la anterior, ¿verdad? Estas. En el 2024 hemos efectuado a nivel regional en varios sectores significativos. En el sector servicios, una campaña regional de alquiler de vehículos. Los aspectos controlados guardan relación con la información, los servicios de atención al cliente, los contratos y derechos básicos recogidos en la normativa de consumo. Hemos realizado 37 inspecciones y 97 de los 962 controles fueron incorrectos, un 10,08% del total, la mayoría por contener cláusulas de renuncia a los derechos del consumidor. También hemos realizado campañas ejecutadas con continuidad en nuestra comunidad autónoma, que son la campaña regional de rebajas de verano e invierno. Durante la campaña de rebajas se inspeccionó sobre información sobre precios, verificando la correcta exhibición del doble precio. También se revisó la exhibición del cartel y la duración de las rebajas, asegurando transparencia en los descuentos. Por último, se controló que las condiciones de venta y devoluciones se mantuvieran sin restricciones indebidas. Tuvo en general un amplio cumplimiento, excepto en la exhibición de carteles con la duración del periodo de rebajas. Entre las dos campañas inspeccionamos
1.313 establecimientos. Y luego también realizamos una campaña regional de comercio electrónico. Se inspeccionaron 109 páginas web de empresas aragonesas de diversos sectores: ropa, calzado, alimentación, hoteles, material deportivo, electrodomésticos. Es importante cumplimiento de los derechos del consumidor. El apartado con menor cumplimiento fue la no inclusión del formulario de derecho del desistimiento en un 50% de las páginas. Y en garantía y cláusulas abusivas, un 70,64% no contenían sin cláusulas abusivas, pero persistían algunas restricciones indebidas. También hemos hecho una campaña regional de promoción del sistema arbitral. Se visitaron 118 establecimientos en los sectores de alquiler de vehículos, autoescuelas y alimentación. El resultado es que el 44,91% de los negocios ya conocían nuestro sistema arbitral. Si pasamos a las campañas de inspección nacionales, realizamos de servicios una campaña de autoescuelas. Aragón llevó a cabo el diseño y la planificación de esta campaña. Se realizaron 46 inspecciones y el cumplimiento global fue del 96%. Sobre productos industriales, hemos realizado una campaña de juguetes. Se realizaron 30 inspecciones y el resultado fue del 91,67% del cumplimiento. En textil, prendas de vestir otoño e invierno, se realizaron 10 inspecciones con el resultado del 100% del cumplimiento. En campaña de calzado se realizaron 15 inspecciones con el resultado del 91,76% del cumplimiento. En campaña de detergentes se realizaron 19 inspecciones con un 90% de cumplimiento. Y en campaña de EPIs, en ropa de seguridad, se realizaron 21 inspecciones. En los establecimientos físicos mostraron un cumplimiento total del 100%, sin embargo, el 80% de las tiendas online presentaron algún tipo de incumplimiento. Y una campaña directiva sobre seguridad de productos, este caso en biberones, se realizaron 10 inspecciones con un resultado del 100% que cumplían, y una campaña de etiquetado energético de bombillas, realizando 15 inspecciones con un 74,40% de cumplimiento. Y por fin, en estas campañas, la última fue la de neumáticos, que se realizaron 15 inspecciones, resultando un 98,31% de cumplimiento. Sobre alimentación, campañas de productos alimenticios, realizamos 56 inspecciones en varias categorías, resultando que solo se detectaron incumplimientos en carne deshuesada y en las denominaciones incorrectas en bebidas alcohólicas. En los demás sectores el grado de cumplimiento fue del 100%. Se realizó también una campaña de establecimientos de alimentación. Realizamos 34 inspecciones a establecimientos, verificando aspectos relacionados con la transparencia en precios, publicidad y derechos del consumidor, con un 99,26% de cumplimiento. La red de alerta de productos alertados. La Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios trabaja también activamente en la red de alerta de productos industriales. La libre circulación de mercancías queda restringida en los casos en los que se detecte un riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Si una administración territorial de consumo detecta un riesgo en un producto, automáticamente queda obligado a comunicarlo al resto de los territorios. En España, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 coordina esta red. Los productos intervenidos, en su mayor parte, corresponden con textiles, juguetes y material eléctrico. Los motivos más frecuentes son defectos de etiquetado de información, que están en otro idioma, una falta de advertencias, ausencia del marcado de la Comunidad Europea, defectos de diseño o construcción con riesgos mecánicos que pueden
producir asfixia, estrangulamientos por presencia de piezas pequeñas en juguetes y ropas de niños, lazos, cuerdas. Luego también riesgos físicos que pueden producir quemaduras o relacionados con material eléctrico y electrodomésticos, y otros que pueden ser con productos que nos puedan producir radiactividad o temas higiénicos. En torno al 92% de las actuaciones inspectoras realizadas durante el año 2024 en Aragón son motivadas por las alertas que vienen de esta red de alerta y se relacionan con nuestra obligación de garantizar la seguridad de los productos en el mercado aragonés. Esto ha supuesto que durante el año 2024 hemos realizado 20.399 actuaciones inspectoras, en el que se han alertado 2.888 productos en la Unión Europea y 470 en España, y 2.418 en el resto de países. En los productos intervenidos en Aragón en 2024, el número total han sido 486.810. Esta cantidad es mucho más elevada que en otros años debido a que lo que hemos intervenido son guirnaldas luminosas y material eléctrico, pequeñas piezas de material eléctrico. El año pasado inmovilizamos 88.000 y este año hemos pasado a esa cifra de 486.000. Los productos, como decía, más intervenidos corresponden a los sectores de material eléctrico, 82,83%, de EPIs, un 7,91%, que sobre todo son calzados de seguridad, guantes de trabajo, chalecos reflectantes. En juguetes, un 6,59%, hay de todo tipo, ya que es algo que intentamos controlar mucho para la seguridad, sobre todo de los niños. Y en textil y calzado, un 1,56%, que ha sido pues, camisetas, ropa de cama, pero sobre todo en problemas de la identificación o del etiquetado. Este ha sido nuestro trabajo durante 2024. Este es un pequeño resumen de todo lo que hacemos desde Consumo Aragón y desde esta red de consumo en el que todos intentamos defender los derechos de los consumidores. Y, como siempre, pues estamos a vuestra disposición por si queréis hacernos alguna pregunta o alguna aclaración sobre cualquiera de los datos que hemos dado. Muchas gracias. Sí. Por lo tanto, yo aquí la pregunta. Al final, las reclamaciones, las quejas, ¿el cliente se queda con la sensación de que se puede dar o...? A ver, la mayoría. Habrá actitudes de quejarse más, pero me explico que si siempre son los mismos sectores los que al final no se ponen a las pilas esos sectores, por así decirlo. A ver, vamos bajando en los sectores. Eso sí que nos está dando una visión, porque además incluso estamos trabajando con ellos, con los sectores, porque pues ha habido momentos puntuales que han tenido verdaderos problemas y eso ha hecho que suban mucho las reclamaciones, quejas, denuncias. En este momento vamos viendo que van bajando. Eso quiere decir que el trabajo que se va haciendo tanto de formación del consumidor como de la Junta Arbitral, que muchas de estas empresas se van adhiriendo, eso está consiguiendo que bajen ese tipo de reclamaciones y el número, porque se van resolviendo. También las empresas, tenemos muchas más empresas que se han adherido a la Junta Arbitral de Consumo, aquí tenemos a su presidenta, y podemos decir que han bajado todos los expedientes que tenemos en la Junta Arbitral, teniendo muchas más empresas que están adheridas, incluidas las de electricidad, gas y las de telecomunicaciones, muchas de ellas. Eso estamos consiguiendo que las empresas estén intentando también cumplir y nos dan mayores resoluciones y mucho más rápidas para los consumidores que presentan una reclamación, con lo cual vamos mejorando. Pero no tanto las quejas, perdón, Eso es. 8 puntos en Abajo.
Eso es. Aumenta mucho las consultas porque al final la gente sabe que tiene unos derechos, el consumidor cada día está más informado y sabe que tiene que reclamar cuando encuentra un problema en cualquiera de los servicios o que va a realizar o cualquier compra que realiza, y sabe que puede presentar esa consulta, que luego algunas llegan a reclamaciones y denuncias, pero están bajando porque al final se está cumpliendo más por parte también de las empresas. Vamos a darles un margen de confianza. Yo creo que también eso, incluso en rebajas, lo hemos visto en las campañas que estamos realizando, el cumplimiento de las empresas es mucho mayor en este momento que lo que se realizaba, las campañas que se realizaban hace años. Buenos días. Yo quería preguntarles respecto a las quejas, las reclamaciones o incluso las inspecciones. No sé si tienen algún ejemplo, algún caso flagrante de este año. A ver, yo creo que lo que más alarma son, por ejemplo, los centros de estética que hemos nombrado. Al final, no son solo una reclamación sobre un servicio que no se ha dado bien, sino que al final es un tema que es un perjuicio a veces contra la salud de los propios consumidores. Eso sí que ha hecho que suban muchísimo las quejas en temas de salud y además con una impotencia por parte de los consumidores, porque al final, si esos centros se cierran, las reclamaciones o las denuncias que presentan, nosotros tenemos que cerrarlas, porque al final van a una administración concursal y con lo cual tienen que recurrir a la justicia. Y entonces son temas que yo creo que son muy sensibles y esos son los que además a nosotros nos preocupan, porque al final, por mucho que intentemos defender los derechos de los consumidores, en cuanto llega a a administración concursal, nosotros ya no podemos hacer nada. Yo quería preguntar, en relación a la sanidad y estética, que era lo que más comentabais que había subido, en concreto, ¿es por los cierres de estética, pero es por algo más o simplemente es por los centros de estética? Es que al final, denuncias presentadas tuvimos nosotros 30. Yo sé que organizaciones de consumidores realizaron muchas más, pero consultas tuvimos muchísimas, porque al final la gente, el que llegaba a un centro de estética y lo tenía cerrado, la mayoría de las demandas han sido por los centros de estética. No, a ver, tenemos alguna más de salud por temas también, pues eso, de centros de dentistas, pero la mayoría han sido centros de estética, porque al final es un sector que está preocupando. No, porque no tenemos solo abiertas las de los centros únicos, sino tenemos en algún otro centro abiertas también algunas reclamaciones. ¿No tenéis ninguna pregunta más? Pues os agradecemos de nuevo el que hayáis estado aquí con nosotros y cualquier cosa que queráis, sabéis dónde nos tenéis. Bueno, ahora en esta nueva ubicación en la Expo, estamos en el edificio 5 de Ranillas y ahora os repartimos el programa sobre los actos. Sobre todo queremos recalcar que el viernes vamos a realizar ese acto del 30 aniversario en el que hemos conseguido reunir prácticamente a todos los exdirectores de consumo y que queremos hacer con todas las asociaciones de consumidores, con la SOMIC, con todos los que trabajan en esa red de consumidores de Aragón, un acto bonito para celebrar este 30 aniversario y el Día Mundial del Consumidor. Muchas gracias.